Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra de las cápsulas tituladas Protagonistas de la literatura yucateca. Mi nombre es Ricardo Tato y bueno, en esta cápsula del día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los escritores, si no es que el escritor más relevante de la historia de la literatura en nuestro estado. Por supuesto me estoy refiriendo a Hermilo Abreu Gómez, quien probablemente haya sido el autor de origen yucateco que ha sido más traducido y más publicado de manera internacional gracias a su obra esencial, El Canec, que fue publicada en 1940. Eh, Emilio Abreu Gómez fue historiador, periodista, dramaturgo, ensayista. Fue un polígrafo que cultivó varios géneros literarios y que nace en Mérida el 18 de septiembre de 1894 hasta fallecer en la Ciudad de México el 14 de julio de 1971, a la edad de 76 años. De hecho, es un escritor tan relevante para la cultura en Yucatán que, si no me equivoco, en el parque de pensiones se encuentra el busto eh, que fue esculpido por Enrique Godenier para homenajear a este autor, que de hecho fue develado este busto en vida. Poco tiempo después habría de fallecer Hermín Lobru Gómez, según nos cuentan las crónicas de la época. Pero vamos, aquí estamos para hablar un poco acerca de su obra, y es muy interesante que Hermín Lobru Gómez fue también historiador y un gran estudioso de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Tan es así que publicó de las primeras obras críticas en torno a su obra y siguió publicando a lo largo de su vida, eh, estudiando acerca de la décima musa. Y de hecho en mis manos tengo uno de sus libros sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es la bibliografía y biblioteca de esta llamada décima musa. Lo tengo embolsado porque, como han de imaginar, es un libro muy antiguo. Viene fechado en 1934 y rara vez lo saco de su bolsa protectora, pero aprovechando estas cápsulas les presumo y les comparto, por supuesto, parte de esta colección que tengo en mis manos, ¿no? Entonces, este es un estudio bastante acucioso acerca de la obra completa de Sor Juana, pero además contiene datos muy curiosos, sobre todo porque habla de su bibliografía como creadora, pero también de su biblioteca como lectora. Y esto es algo maravilloso porque Hermilo Abreu Gómez pudo hacer esta investigación y encontrar justamente cuáles eran los ejemplares que estaban en la biblioteca de Juana Lasbaje. Pues bueno, este es solo uno de muchos ejemplares y de libros que publicó Abreu Gómez en torno a su obra. Hace rato platicábamos acerca de el Canec de Abreu Gómez, Canec, que de hecho en su primera edición, que aquí tengo en mis manos, que también les presumo, de 1940, fue una edición de autor. Es decir, Hermilo Abreu Gómez pagó este tiraje inicial de Canek y de hecho viene como parte de ediciones Canek. Es decir, esa es la prueba de que es una edición de autor. De Canek, Hermilo escribió mucho cuento, mucha narrativa con tintes de prosa poética. O sea, su narrativa es muy lírica y es muy rica en descripciones y en metáforas. Por ejemplo, en estos ejemplares también antiquísimos, bueno, de 1933 y 1939 respectivamente, tenemos este pequeño compendio de relatos guía de amantes y también otros cuentos que se llaman Juan Pirulero, que aquí tengo en mis manos. Aquí lo voy a acercar para que lo puedan apreciar un poco mejor. No los retiro de sus bolsas protectoras porque, pues bueno, como les platicaba, son ejemplares bastante antiguos y delicados que son parte de la colección de un servidor, incluida esta de Canek, que aún no les he enseñado la cabalidad. Tiene un bonito grabado en la portada. Hermilo Abreu Gómez tenía una vocación de educador, entonces también escribió mucho para los maestros, para la enseñanza. Por ejemplo, escribió lecciones de gramática española y otros libros que tenían una intención didáctica y pedagógica.
Entre ellos está este curioso, a mí se me hace un libro muy bonito que se llama Juárez, su vida contada a los niños, que viene aquí con un dibujo infantil en la portada. Se me hace uno de sus libros más bellos, porque Hermilo, al igual que en el Canec, tenía una sensibilidad especial para para hablar a los jóvenes, para hablar a los niños, y sobre todo para él ponerse en el lugar de un infante a la hora de escribir, lo cual es una cualidad muy rara, pero también muy apreciada en cualquier narrador que así se aprecie, ¿no? También escribió grandes volúmenes de ensayos y biografías. Por ejemplo, este que tengo en mis manos, Sala de Retratos, que aquí les muestro. En este libro, Sala de Retratos, hace justamente semblanzas o pequeñas sinopsis o síntesis de la vida y obra de muchos autores mexicanos, como Salvador Díaz Mirón, Ángel Falco, Enrique Díaz Canedo, Ali Chumacero, etcétera. Autores mexicanos que son obviamente reconocidos en toda la República como parte de pues los escritores más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Y entonces Armilo, a través de sus columnas, a través de sus ensayos, pues traza estas semblanzas de estos personajes, la cual viene a enriquecer la concepción o la percepción que tenemos de ellos a casi ya 100 años, 80 años de que haya sido publicada esta obra, ¿no? Algo que quisiera destacar mucho de Hermilo es que además era un escritor que tenía mucha disciplina a la hora de escribir, era muy prolífico. Yo aquí en mi colección incipiente apenas si tengo 10 primeras ediciones, 12 primeras ediciones de Hermilo Abreu Gómez, pero publicó mucho en vida, casi publicaba uno o dos libros al año. Su bibliografía es bastante amplia, incluso se dio el lujo de poder publicar su autobiografía en 3 volúmenes que aquí les enseño también en sus micas protectoras, que fueron publicados por Ediciones Botas en 1954, 1959 y 1965. Aquí hago un acercamiento para que puedan ver eh, esta trilogía que cuenta su vida. La del albacería, duelos y quebrantos, andanzas y extravíos. Esta obra suya es fácilmente, bueno, todavía se puede conseguir en algunas librerías de viejo. Lo complicado es conseguir los 3 volúmenes de su obra, de su autobiografía, pues incluso se ha hablado de que hay una cuarta parte que quedó inconclusa y que no logró finalizar antes de fallecer el escritor. Sin embargo, tenemos una muy buena pista de las andanzas y los viajes que realizó este autor, siempre buscando elementos en los cuales abrevar para su obra literaria, ¿no? Y por lo tanto, Hermilo ha sido también sujeto de no pocos estudios, ensayos y biografías. Por ejemplo, tengo en mis manos, Vida y obras de Hermilo Abreu Gómez, eh, que traza no solo un itinerario de su obra, sino un itinerario también de su vida personal, pero además con una bibliografía de su obra completa bastante acuciosa. Este libro yo creo que es fundamental para cualquier investigador de la obra de este autor. Pues bueno, aquí tengo un par de ejemplares de Quetzalcóatl, editado por la antigua librería Robredo, y también de Tata Lobo en su primera edición de Hermilo Abreu Gómez. Aquí hago un acercamiento. Como ven, me fascina mucho este autor y creo que aunque es un autor que ha tenido debidos homenajes, bustos, bibliotecas y muchas cosas a su nombre aquí en Yucatán, creo que su obra ha quedado un tanto en el olvido. La figura se mantiene como esto, como una estatua perdida en el tiempo, pero su obra, creo que si la continuáramos leyendo y se reeditara aquí en Yucatán, captaría toda una nueva audiencia y fascinaría a muchas personas por la calidad de su lenguaje, de su prosa, por supuesto, ¿no? Con excepción del Canek y la Conjura de Shinum,
que son sus libros más populares y tal vez más reeditados. El resto no ha sido vuelto a publicar desde sus primeras ediciones, lo cual es una lástima y por eso insto a ustedes, los que nos están sintonizando, para que busquen su obra y sobre todo también rescatemos un poco la memoria de este autor. Ojalá tanto nosotros como lectores como las autoridades pensemos en hacer un rescate y ¿por qué no? Una edición crítica de su obra completa, pues Hermínio Abreu Gómez sin duda es uno de los protagonistas de la literatura yucateca y lo merece. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.